Muy buenas noches, yo soy Angeli Ventura y aquí les voy a mostrar un resumen de lo que pude aprender en cuestión a las 6 unidades tratadas en la asignatura Introducción a la Economía. En cuestión a la unidad 1, tenemos que hablaba un poco sobre los conceptos básicos que se tratan de economía. Eh, lo que pude aprender de estos temas es que realmente la economía es de suma importancia para nuestro día a día y yo pude comprender que es una ciencia que realmente es fundamental para analizar cómo nosotros como personas nos organizamos económicamente, cómo las empresas se organizan, cómo se administra un gobierno y los recursos que puede tener disponibles, un ejemplo, un gobierno o una empresa. También se puede comprender que uno de los problemas que se enfrenta a la economía normalmente en República Dominicana es la escasez, ya que los recursos son muy limitados, mientras que las necesidades humanas son ilimitadas. Lo que me resultó más difícil sobre el tema, realmente yo no tuve muchas complicaciones en este sentido porque yo tomé la asignatura hace unos meses y la tuve que retirar por problemas personales, por lo que yo estaba muy familiarizada en cuestión a lo que es los conocimientos. Lo que me resultó más fácil realmente fue las conceptualizaciones, porque de inmediato pude asociarlas con la realidad que yo vivo y pude como que de manera cotidiana relacionar las cosas y entender realmente cómo funciona la economía. Y lo que más me llamó la atención sobre el tema uno es que realmente la economía tiene mucha importancia, como ya lo había mencionado, tanto como para nosotros como personas aprender a manejarnos, a manejar nuestros bienes, nuestros servicios, como también para un país en general, porque es la forma más adecuada para que un país funcione de una mejor manera. De la unidad 2 tenemos que existen diferentes tipos de modos de producción. Entonces, realmente yo aprendí mucho en cuestión a esto porque ese tema me mostró a mí la importancia que tiene nuestra economía y que no nace hoy, sino más bien que nace hace muchos años atrás, donde tenemos muchos tipos de modo de producción, donde inicialmente los indígenas tenían un modo de producción muy primitivo y a medida que la sociedad fue evolucionando, se fueron desarrollando diferentes métodos. Realmente lo que a mí me pareció un poquito más difícil aprender en el tema fue como que hacer una diferenciación sobre los modos de producción, o sea, cómo se producía en la etapa donde se desarrollaba la producción primitiva, también luego hacer una diferencia sobre lo primitivo, lo feudal, lo capitalista, lo socialista. Entonces, como que eso se me hizo un poquito confuso, pero al final de cuentas pude realmente comprender cómo funcionaban y cómo siguen funcionando muchos modos hoy en día. Y en cuestión a la unidad 2, lo que me pareció más como que más fácil aprender fue el modo de producción esclavista, porque realmente yo estaba un poquito documentada en cuestión a asignaturas que ya yo había dado, que se relacionan mucho con el tema, porque este modo de producción es muy peculiar, porque como bien lo dice, era una producción esclavista, donde las personas que se encargaban de producir realmente no tenían ningún derecho a gozar de los beneficios que la misma tierra dejaba. Para terminar con la unidad 2, realmente lo que más me llamó la atención de este tema fue que el sistema capitalista, porque realmente yo entiendo desde mi punto de vista que el sistema capitalista o este modo de producción capitalista dio un gran crecimiento a lo que es el modo de producción, en cuestión a que dio como un gran avance. O sea, todos podemos tener nuestra propia forma de nosotros poder producir. Para continuar con la unidad 3, se trataba sobre las escuelas económicas. Realmente yo no sabía que existían ese tipo de escuelas. Ahí yo pude entender que existen diferentes tipos de escuelas y que cada una tiene un modo de enseñar, una metodología diferente, con técnicas y estrategias también.
También lo que me resultó un poquito más difícil del tema, en lo personal, fue establecer un punto claro en cuanto a lo que me puede diferenciar una de la otra. Sin duda, eso fue lo más difícil que yo pude ver en esta parte. Lo que me pareció un poquito más fácil sobre el tema es que sobre la escuela clásica, porque siempre hablamos de lo clásico es como que lo que funciona, que tenía un modo de producción, que la producción en el trabajo era la base de la riqueza, que realmente se trabajaba, se producía y por eso por eso esa escuela tiene esa premisa que si se trabajaba, se producía y por ende se era rico, por así decirlo. Y también que tiene una otra característica también, que el mercado libre permite que la oferta y la demanda se regulen con los precios. Lo que más me llamó la atención de este tema fue lo que es la escuela keynesiana, que realmente plantea que el Estado debe invertir en la economía para evitar crisis y mantener una estabilidad económica. O sea que el Estado del dinero, que es un ejemplo que es el dinero, por ejemplo, del Estado, de nosotros como Estado, se debe invertir para que la economía no caiga. O sea, que no es un dinero que debe estar ahí parado, sino más bien que tiene que invertirse ya sea en la agricultura, ya sea en la ganadería, en la avicultura, etcétera, para que se pueda haber una inversión y pueda haber un mayor auge en la economía. Resumiendo un poco, voy a la unidad 4, que realmente la unidad 4 yo pude comprender que cómo funciona la economía de un país y cómo se puede dividir el ingreso nacional. O sea, no es un dinero que está ahí y que se coge para cosas sin sentido, sino más bien que está dividido en qué, en cómo y en qué se va a invertir. Realmente lo que me resultó fue un poquito más difícil es sobre lo que son las empresas y su clasificación. O sea, que una empresa, un ejemplo micro, una empresa macro, una empresa esto. Eso fue lo que se me hizo como un poquito más difícil clasificarla, saber que un ejemplo, una empresa micro es una empresa, un ejemplo pequeño, una empresa macro es una empresa grande. O sea, eso se me hizo un poquito complicado. Pero, como siempre, al final del tema, no es que no lo pude entender, sino que se me hizo complicado al inicio. Realmente lo que me pareció, no sé, como más fácil, eh, tuvo más desenvolvimiento, es en la parte del PIB, que es un término que lo hemos visto desde la primaria. Realmente lo que se trata del PIB es un tema muy común en nuestra vida diaria. Realmente sabemos lo que significa el PIB para la República Dominicana, que realmente es una de las partes como que de producción más grande. Y en cuestión a la unidad 4, lo que más me llamó la atención es eso del ingreso per cápita, que eso se calcula dividiendo el ingreso total o el o el Producto Interno Bruto, como le estaba hablando, de un país por el total del número de habitantes. Eso es lo que yo entiendo, como que fue lo que más me llamó la atención, como que eso se divide en cuestión a cuántas personas vemos un ejemplo en el país, por así decirlo. Del tema 5 yo pude entender que existen diferentes tipos de mercado y cada uno tiene sus características y cada uno se identifica de acuerdo a la oferta y a la demanda también. Lo que me resultó más difícil de aprender es la tabla de la demanda porque, no sé, como que plantea que mientras más demandas hay de producto, hay como que más escasez de esto. O sea, si yo estoy vendiendo mucho aguacate, si yo estoy vendiendo aguacate, hay poco aguacate para yo poder venderlos caros. Bueno, para finalizar, sobre la última unidad que trabajamos, lo que me resultó como que yo aprendí un poquito de esto es que aprendí a saber realmente qué es un bien, los diferentes tipos de bienes, que tenemos un ejemplo, bienes que son como lujosos y otros bienes que son como de más importancia, que son bienes de primera necesidad. También me pareció fácil aprender en este tema que entre bienes públicos y privados, y propiedad privada, hay una gran diferencia porque cada uno puede acceder de una manera, un ejemplo, directa, dependiendo de qué tipo de acceso, un ejemplo, sea. Y realmente lo que más me llamó la atención es eso, que lo voy a tomar para mí en lo personal, que realmente hay bienes que son de primera necesidad y otros que son de lujo y que realmente no son lo verdaderamente importante.